Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí, gracias a Edgar, que es el culpable de que haya tenido oportunidad de estar con ustedes. Tienen mucho calor, ya me dijo el alcalde que ya puso el aire que hay, pero que no es clima, pero que se compromete formalmente a que la próxima conferencia que yo esté aquí con ustedes ya va a haber clima. Entonces, ahí se los encargo, no vaya a ser que sea mentira, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy para platicar lo que yo creo que está pasando en México y el mundo. Es un año muy importante. En este año vamos a decidir no lo que va a ocurrir ahora, sino lo que va a ocurrir en las siguientes décadas. Y esto no es nada más en México, es un fenómeno global. A nivel global vamos a decidir si continuamos o no con la confusión en la que hemos vivido los últimos 15 años, mientras que a nivel nacional vamos a decidir si terminamos o no con la destrucción de los últimos 5 años. En todo esto, lo importante son los seres humanos, ellos son los culpables de todo y son también la solución a todos los problemas. Es decir, lo complicado es convivir con otras personas, eso es lo que dificulta muchísimo las cosas. Los seres humanos somos el animal más cooperativo que existe, no hay nadie más cooperativo que ustedes. Ni las hormigas y las abejas, que todo el mundo cree que son muy cooperativos, esos son así porque son clones, no son individuos. De todos los animales que hay, ustedes son los más cooperativos y esa es la razón por la cual hemos sido exitosos. A nivel individual, los seres humanos no somos muy inteligentes. Hay caballos más inteligentes, los elefantes, los delfines, los pulpos, los cuervos son más inteligentes que ustedes. El detalle es que ellos no se pueden comunicar y por lo tanto no pueden cooperar. Y esa es la razón por la cual a nosotros nos ha ido mejor que a ellos y hemos logrado desarrollar todo lo que tenemos hoy. El asunto entonces está en tratar de convivir con los demás. Todos ustedes saben que lo más difícil que hay es convivir con otras personas. No es difícil trabajar, no es difícil producir. Lo difícil es ponerse de acuerdo con los demás. Y esto es un fenómeno pues que hemos tenido que ir desarrollando en el tiempo. Naturalmente no estamos hechos para vivir en grupos grandes. Naturalmente estamos hechos para vivir en grupos de menos de 150 personas. Y como pueden ver, aquí hay más de 150 personas y vivimos en ciudades de cientos de miles de habitantes. ¿Cómo fue que logramos romper con esta limitación natural que teníamos para poder vivir en grupos grandotes? Bueno, pues lo logramos gracias a que inventamos una cosa especial, inventamos la cultura. El lenguaje, las creencias, las reglas, las tradiciones es lo que nos ha permitido generar esta cooperación entre grupos grandísimos. Pero este proceso con el cual fuimos generando la cultura no es una cosa arbitraria. La forma como la cultura se va haciendo nos obliga a movernos por un cierto camino. No puede uno reinventar la cultura cuando uno le dé la gana, esto es imposible. Y la cultura la empezamos a construir hace 40,000 años. Hace 40,000 años se nos ocurrió que si nosotros, gracias a que hablábamos, podíamos hacer las cosas mejor, ¿por qué no podríamos conocer o visitar otra dimensión en donde los animales también hablaran? Porque si pudiéramos ir hacia allá y convivir con los animales que hablan, pues podríamos preguntarles cuándo va a pasar la manada para estar listos para cazar, o cuándo va a venir el león para no estar y que no nos coma. Y entonces empezamos a construir este conjunto de creencias alrededor, insisto, de otra dimensión en donde los animales podían hablar. Hace 15,000 años se nos ocurrió un paso adelante. Uno de los muertos de la familia, en lugar de haber muerto, se había movido hacia esa otra dimensión y podía estar allá con los animales hablando y desde allá nos podía cuidar. Y eso nos permitía vivir en grupos más grandes al amparo de este antepasado al cual estábamos adorando. Con el tiempo este antepasado se convirtió en un dios local, un pequeño diosecito para una pequeña ciudadcita, ciudades de 500 o 1000 personas, no crean que ciudades grandotas, y cada ciudad tenía su pequeño dios. Y conforme las ciudades empiezan a enfrentarse y empezamos a construir imperios y reinos, esta gran cantidad de dioses chiquitos se convirtió en un conjunto más pequeño de dioses grandotes. Y ustedes los recuerdan, estos dioses, porque son los de la mitología.
Y si ya habíamos reducido el número de dioses, pues dijimos, ¿por qué no lo reducimos aún más? Y nos quedamos nomás con uno. Y entonces inventamos el monoteísmo. El que ustedes conocen dicen que tiene 2000 años. En realidad el monoteísmo se inventó antes y el que ustedes conocen se inventó después, pero no vamos a entrar en eso porque siempre se enojan conmigo. Lo importante es que si ya íbamos quitando dioses, se nos ocurrió, ¿y por qué no quitamos al último? Y hace 400 años dijimos, mira, Dios es la naturaleza. Y hace 200 dijimos, en realidad Dios es una hipótesis que no es muy importante. Y hace 100 dijimos, mira, Dios no existe, ahí muere. Este es el proceso de la sociedad humana, no es el de ustedes. Ustedes están en alguna de esas flechitas, la que ustedes quieran, ese es un asunto personal. Pero la sociedad entera sí se movió por todo este camino. Si eso del ateísmo les suena gacho, piénsenlo en términos del Estado laico, es exactamente lo mismo, de eso se trata. Y eso fue lo que construimos. Entonces hoy hay gente todavía que cree en los nahuales, ese es el chamanismo. La adoración de los antepasados sigue siendo hoy la religión más común en la India y en China, le existe aquí en el norte de Veracruz todavía. Los dioses locales son los patronos del pueblo, de ahí salió San Miguel, el de la parroquia, son dioses locales. Entonces agarren la flecha que quieran, crean lo que a ustedes les gusta, pero démonos cuenta de cómo la sociedad lleva un proceso que no se puede alterar con facilidad. Cuando decidimos romper esta barrera de 150 individuos para vivir en grupos más grandes, creamos un dilema entre los individuos y la colectividad. Y por la forma como construimos el proceso cultural, creamos otro dilema entre lo terrenal y lo trascendental. Y en este plano está toda la cultura humana. Y cada punto de ese plano corresponde a una diferente moral, a una diferente conjunción de qué está bien y qué está mal. Lo que ustedes creen que está bien y que está mal no es algo universal, ni es algo permanente, va cambiando. Y cuando tenemos que cambiar lo que creemos, en particular lo que está bien y lo que está mal, el asunto se complica muchísimo. Entonces este no es un proceso sencillo. Empezamos allá abajo, inventamos el chamanismo, la adoración a los antepasados, los dioses locales. Ahí se nos separó el hinduismo. El hinduismo sigue siendo de dioses locales, dicen que tienen 3 millones de dioses, nadie se sabe los nombres, pero son 3 millones. Y de ahí se separó eventualmente el budismo, que es algo diferente. Cuando inventamos los grandes dioses se nos separó Oriente. Las religiones de China, de Mongolia, de Japón, son religiones de grandes dioses, dioses bien distintos a los que ustedes conocen. El dios principal allá, por ejemplo, es el cielo, algo que para nosotros no es fácil de entender. Cuando inventamos el monoteísmo se nos separó el Islam. Y a partir de ahí nosotros agarramos un camino bien distinto a todo el resto del mundo. Y cuando digo nosotros me refiero a Occidente, que es de donde son ustedes. Occidente fue el que dijo de pronto, oye, Dios es la naturaleza. Y cuando decidimos que Dios es la naturaleza, entonces hubo gente que dijo, pues lo que tengo que hacer es ser cercano a la naturaleza, ser auténtico. Y esos son los románticos. Y el romanticismo provocó una serie de conflictos bastante graves. Pero eventualmente logramos superar eso y entramos al siglo XIX, la época del agnosticismo. Dios es una hipótesis irrelevante. Y frente a eso nos surgieron dos alternativas, el nacionalfascismo y el comunismo. Y hubo que derrotarlas en guerras. Al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, al comunismo en la Guerra Fría. Y cuando las logramos derrotar, entramos de lleno al ateísmo del siglo XX. Y nos han surgido dos alternativas, hoy mismo. Hay un grupo de personas, en particular en Estados Unidos, que son conocidos como la ideología woke, los que están despiertos, los que ya vieron todo, que en realidad son una especie de románticos posmodernos. Dicen estar cercanos a la naturaleza, pero en el fondo lo que quieren decir es que lo que importa son ellos mismos, no la sociedad. Ellos solitos valen más que la sociedad. Y de aquí surgen personas extrañas que, por ejemplo, dicen, mira, pues yo creo que yo soy mujer y me visto de mujer. Y entonces todos me tienen que tratar como si fuera mujer. Oye, espérate, güey, ¿no? O sea, eso no está tan sencillo, ¿no? Para la sociedad eso no es fácil de procesar, no estamos ahí todos. Pero para ellos esto es algo importantísimo, se les va la vida en defender que eso es lo más importante que hay. Cuando surge esta idea, este conjunto de personas que creen eso,
surge uno en contra que dice, mejor vamos a regresarnos a algo que conocíamos y funcionaba. Vamos a regresarnos al siglo XVII. Y esos son los evangélicos. El evangélico que ustedes conocen más, porque es el más famoso, se llama Donald Trump. Pero Nayib Bukele también lo es. Y Jair Bolsonaro en Brasil. O Andrés Manuel, que es muy cercano a los evangélicos. Y los evangélicos lo que dicen es, necesitamos regresarnos a lo que era el siglo XVII, sin democracia, sin libertad de creencias. Lo único que debe importar es nuestra religión cristiana del siglo XVII. Bueno, estas dos alternativas van a tener que ser destruidas. Y destruir esto se tiene que hacer igual que se hizo en el siglo anterior con el fascismo y el comunismo, va a ser a golpes, pues. Entonces, para todos aquellos que creen que la paz es algo que se puede alcanzar y que no es difícil, pues no, sí es difícil. Y el origen de la dificultad es que no todos pensamos igual. Y cuando nuestra idea de lo que está bien y lo que está mal es muy diferente y andamos nerviosos, pues cuando nos encontramos a alguien que piensa distinto a nosotros, la única solución es matarlo. Porque si no lo mato yo, me va a matar él a mí, ¿no? En ese punto estamos hoy. Y entonces, pues empieza uno a espantar. Pero dejen poner el otro lado. Ese movimiento de Occidente en donde empezamos a reducir la importancia de Dios, nos dio algo a cambio. Nos permitió acabar con la pobreza. Hace 200 años, 95% de los seres humanos vivían en la miseria. En 150 años redujimos eso a la mitad. Y en los últimos 50, esos del neoliberalismo del que todo el mundo se queja, lo redujimos en la misma cantidad. No ha habido mejor época en la historia humana que los últimos 50 años. Nunca habíamos crecido tanto, nunca se había reducido tanto la pobreza, nunca tuvimos mejor distribución del ingreso, nunca hubo tanta expansión de la democracia y los derechos humanos como en los últimos 50 años. Y logramos esto porque empezamos a generar riqueza en serio. Para que lo puedan ver con más claridad, este es el ingreso por habitante en Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido, es el mismo país, pero el nombre va cambiando en el tiempo, desde el siglo XIII hasta nuestros días. Y vean al principio, siglos XIII, XIV, XV, XVI, no pasa nada. Todo el mundo vive igual que como habían vivido sus padres y sus abuelos, y así van a vivir los hijos y los nietos. Esto cambia cuando llega desde Países Bajos en 1688 la idea de que hacerte rico está bien, se vale, es legítimo. Y entonces la tecnología empieza a ser útil. ¿Por qué la revolución industrial ocurrió en Gran Bretaña? No debía haber ocurrido en China. No eran los chinos los que habían inventado todo, la pólvora, la brújula, la imprenta, el papel, pero en China jamás hubo revolución industrial. Y la causa es muy simple. Si un chino quería hacerse rico, el emperador le quitaba la cabeza. Y ser rico sin cabeza no es una buena idea. En cambio, en Gran Bretaña tú te puedes hacer rico aunque no tengas ideas. Para eso están las ideas de los chinos y las de los rusos, los italianos, los alemanes, los franceses, los mismos británicos. Y una vez que esto empieza a moverse, se vuelve exponencial. Y ese es el origen de la reducción de la pobreza y del gran crecimiento que nos va a permitir en muy pocos meses tener aire acondicionado en este lugar. ¿De dónde viene la riqueza? Si el gran cambio fue generar riqueza, ¿de dónde viene esa riqueza? Hay gente muy extraña que cree que trabajar sirve de algo. Trabajar no sirve. Trabajar no genera riqueza. Producir no genera riqueza. Lo único que genera riqueza es el intercambio. En el momento del intercambio es cuando se genera la riqueza, porque el que compra está obteniendo algo que para él vale más que el dinero que está pagando, si no, no lo compraría. En cambio, el que vende está obteniendo más dinero de lo que para él vale lo que está entregando, si no, no lo entregaría. De manera que en el momento del intercambio el comprador y el vendedor acaban más ricos que antes. Ahí se generó la riqueza. Y es ahí donde tiene sentido haber trabajado y haber producido. O sea, no vine a decirles que se tiren en la hamaca. Vine a decirles, cada vez que trabajen, piensen, ¿quién va a comprar la porquería que estoy haciendo? Porque si nadie la va a comprar, no generé riqueza. Y todo el trabajo que esté yo haciendo, pues servirá para ofrecérselo a Dios como sacrificio personal, pero no sirve para generar riqueza. La riqueza solo ocurre en el intercambio.
Y para que el intercambio ocurra, yo necesito que vendedores y compradores puedan actuar libremente. Libremente no significa como les dé la gana. Libremente significa un conjunto de reglas elementales. Por ejemplo, ¿quién es dueño de qué cosa? Los derechos de propiedad. ¿Cómo le hago para resolver un conflicto si no estamos de acuerdo el vendedor y el comprador? Estas reglas tienen que existir obligadamente. Pero más allá de ellas, cualquier regla adicional que yo ponga va a reducir las posibilidades de intercambio y por lo tanto va a reducir la generación de riqueza. Muchas reglas implican que no se genera riqueza. Pero de aquí se concluye otra cosa muy interesante. Si para que haya comercio yo necesito reglas, para que haya comercio internacional, yo necesito una potencia hegemónica que imponga las reglas, porque si no, no pueden existir. Y esto es importante entenderlo, en particular en América Latina, en México, donde todo el mundo odia a los gringos. Y dicen, ¿y por qué se meten en Ucrania? ¿Y por qué se meten en Israel? ¿Por qué quieren ser policía del mundo? Pues para que tú puedas comprar autos chinos, güey. Si no hay una potencia hegemónica que establezca esas reglas elementales, no hay forma de que podamos tener comercio. Y para que podamos entender mejor quiénes son las potencias hegemónicas, me robé este dibujito de Ray Dalio, un inversionista que ahora se puso a hacer libros de esto de geopolítica y demás. Y este dibujo está bien bonito, entonces por eso me lo robé. Tiene un par de defectos que ahorita platico, pero vean, ahí lo que está poniendo el señor es cuál, según sus cuentas, era la potencia hegemónica en cada momento del tiempo desde el siglo XVI. Y vean allá al principio la raya roja que ven ahí, eso es China según Dalio. En realidad no es China, en realidad eso es el imperio mongol. El imperio mongol es el que creó la ruta de la seda, la conexión entre China y Europa que permitía el comercio en esa época. Y ese camino de la seda se vino abajo cuando los españoles y los portugueses, que son la rayita verde, encontraron las rutas marítimas. Como estos no eran muy hábiles para la administración, muy rápido los reemplazó Holanda. Después el Imperio Británico, finalmente Estados Unidos, y en cada momento en el cual hay un reemplazo de potencia hegemónica, dice Dalio, tenemos un conflicto, los conflictos que aparecen aquí con las flechitas. Y para Dalio este conflicto ocurre porque se pelean los países poderosos a ver quién va a mandar. Y por lo tanto, al final del dibujito, como pueden ver, Estados Unidos, la raya azul va para abajo, China, la raya roja va para arriba y dice, va a haber un conflicto mayor porque China va a enfrentar a Estados Unidos para convertirse en potencia hegemónica. Bueno, dos errores de Dalio. El conflicto no ocurre porque los países quieran reemplazarse unos a otros. El conflicto ocurre por otra razón y el país que queda en mejor posición al final del conflicto es el que se convierte en potencia hegemónica. Ahorita explico por qué. Y segundo, China no va a ser la potencia hegemónica jamás. Eso también lo platico, pero me voy a tardar más para llegar a eso. Primero, lo primero. Si decíamos, para que los seres humanos seamos exitosos, dependemos de la cooperación y dependemos, por tanto, de la comunicación, entonces, cada vez que hay un cambio en la tecnología comunicacional, la sociedad entera tiene que cambiar. Nos movemos a otro punto en el plano que habíamos visto de qué está bien y qué está mal. Cuando inventamos la imprenta destruyó a la Iglesia Católica. Al día de hoy la Iglesia Católica todavía no lo entiende. El que lo entendía perfecto era Benedicto XVI, por eso lo jubilaron. Trajeron al peronista, ya ven cómo les ha ido. Imagínense Europa en 1500. Europa en 1500 estaba todo resuelto, todo se construía alrededor de una sola idea, la idea de Dios. Dios había dicho qué estaba bien y qué estaba mal, estaban los mandamientos. Dios había dicho quién gobernaba en cada lugar, eran dinastías de origen divino. Había dicho cuál era la posición de cada quien en la sociedad, todo estaba clarito. Y que inventan la imprenta. Y la imprenta produce libros y los libros traen ideas. Y la idea de Dios, que era la única, se vuelve una más de un montón de ideas. Y entonces se hace chiquita. Y conforme se hace chiquita la idea de Dios, la Iglesia Católica también. ¿Quién se queda con el control de Europa cuando la Iglesia se viene abajo? Los reyes todopoderosos. El que ustedes seguro recuerdan es Luis XIV, el Estado soy yo. ¿Qué es lo que acaba con los reyes todopoderosos? Los periódicos. En el siglo XVIII inventamos los periódicos, que son información en tiempo real de qué está pasando en Moscú, en Berlín, en Londres, en París, en Roma. Y entonces la gente puede evaluar a su rey
con base en lo que están haciendo otros reyes de otras partes de Europa. Y rápidamente se dan cuenta que su rey es un inútil. Y si tu rey es un inútil, ¿qué haces? Pues le cortas la cabeza. Y órale, güey, a cortar cabezas. Y se acaban los reyes. ¿Quién gobierna el mundo en el siglo XIX? Las aristocracias. Pequeño grupo de personas que gobiernan cada país. Casi todos hombres. La única mujer que recuerdo es la reina Victoria. Y alrededor de la reina Victoria, 4 changuitos gobiernan el Imperio Británico. Y aquí con Porfirio o Benito igual 4 personas gobiernan todo. ¿Qué es lo que destruye a las aristocracias? Los medios masivos. El cine, la radio, el telégrafo le permiten a la gente darse cuenta que países de millones de habitantes están siendo gobernados por 4 changos. Y dicen, no, espérate, güey, yo también quiero participar. Y eso es lo que abre el espacio al siglo de las democracias, que fue el siglo XX. Y buena parte de ustedes, viendo su edad aparente, vivieron en el siglo XX. ¿Y se acuerdan cómo era el siglo XX? ¿Cómo funcionaba México en el siglo XX? Hombre, bien sencillo. Había una persona que nos informaba de todo lo que estaba pasando en México, todas las noches. Se llamaba Jacobo Zabludovsky. Lo veíamos en televisión en la noche y nos decía, pasó esto. Y al día siguiente los 2 o 3 periódicos que habían repetían lo que había dicho Jacobo la noche anterior. Pero eso no era solo en México, ¿eh? En Europa era exactamente igual. En cada país había una sola cadena de televisión que además era del gobierno. En Estados Unidos había 3 cadenas de televisión, pero tenían el mismo noticiero de las 6:30 de la tarde. De manera que en el siglo XX todos nos informábamos de una única fuente de información. Para que esto funcione se necesita que la persona que está informando dé una información sencilla, que le interese a todos, que sea atractiva para todos, 2 o 3 ideas sencillitas. Y esas son las ideas nacionales del siglo XX, el empleo, los salarios, los impuestos. Y entonces que se nos ocurre inventar las redes sociales. Y hoy ya no hay un Jacobo Zabludovsky, hoy hay 50,000 y cada uno de ellos está mandando información. Y alrededor de cada fuente de información hay un grupo de personas que abreva de eso. Y entonces ya no hay 2 o 3 ideas, hay 300, totalmente dispersas. Yo, por ejemplo, aprendí en redes sociales cuál es la razón de ser de los seres humanos. Yo tenía una idea equivocada, pero ya en las redes entendí para qué existimos los seres humanos. Los seres humanos existimos para rescatar perros callejeros. Y otros dicen, no, hay que rescatar a los gatos. Y otros dicen, no, el problema son las corridas de toros que son inhumanas. Y los demás allá dicen, los animales no tienen importancia, el problema es el cambio climático, mira, se están asando todos, necesitamos dejar de usar autos, vamos a usar bicicletas, queremos ciclovías. Y otro grupo dice, no hombre, si los ciclistas son unas bestias, no, lo que necesitamos son pasos peatonales. Y los demás allá quieren parques, y otros quieren bosques, y aquellos quieren árboles. Bueno, así es imposible, me explico. Y esto es lo que cambia la política en el mundo entero. En el siglo XX, alrededor de esas 2 o 3 ideas que eran las únicas que había, los partidos políticos construían programas de gobierno y ponían candidatos. Y todo funcionaba bien. Ahora que hay 300 ideas dispersas, los partidos políticos son incapaces de procesarlas. Y entonces todos odian a los partidos políticos. No crean que son ustedes que odian a Morena o al PAN o al PRI o a Movimiento Ciudadano, no. Todas las democracias del mundo de 2008 para acá, la gente odia a los partidos políticos. Y esa es la razón por la cual desde 2015, quien gana elecciones en las democracias de Occidente son personas que la gente cree que vienen de fuera de la política. Por eso ganó Donald Trump, por eso ganó Macron en Francia, por eso ganó Andrés Manuel, que aunque lleva 50 años viviendo en la política, la gente cree que no es político porque se pelea con todos. Por eso ganó Noboa en Ecuador, Arévalo en Guatemala, Milei en Argentina. Y esto es importantísimo tenerlo en mente para la elección que viene dentro de 2 semanas. Cuando la gente cree que alguien que está compitiendo viene de fuera del sistema político, eso le da un plus que suele ser suficiente para ganar la elección. Esta transformación que estamos viviendo inició hace 500 años. E inició cuando nos dimos cuenta que necesitábamos controlar al poder.
Existen solo tres fuentes de poder, hay solo tres maneras de lograr que la gente haga algo que no quería hacer. Lo puedo lograr a golpes, ese es el poder coercitivo. Lo puedo lograr usando creencias, ese es el poder persuasivo. O lo puedo lograr intercambiando recursos, ese es el poder económico. Alrededor de cada fuente de poder se construye un grupo de personas que vive de eso. Alrededor del poder coercitivo están los gobernantes. Alrededor del poder persuasivo están los clérigos, que hoy se llaman intelectuales. Y allá abajo, alrededor del poder económico, están los emprendedores, los que generan riqueza. Este grupo de allá abajo solo ha podido existir durante los últimos 500 años. En toda la historia humana nadie podía generar riqueza solo. Si lo intentaba, las dos esquinitas de allá arriba lo mataban. Gracias a que este grupo empiece a existir es que logramos generar la riqueza que hoy tenemos. Pero perdimos algo a cambio, como siempre ocurre. Las dos esquinitas de allá arriba nos ofrecen algo muy importante. Nos dan certeza. Si ustedes ven venir a alguien con un garrote o una R15, hay que hacerle caso. O sea, si no te va a matar, pues, ¿no? Y si junto a él viene alguien diciendo que te vas a ir al infierno, hombre, hazle caso con más ganas, porque no solo te va a matar ahorita, sino por toda la eternidad. En cambio, aquí abajo, lo que tenemos es incertidumbre. Esa es la vida de un emprendedor, de un empresario. Si se cobró la factura, si alcanza para la nómina, si entregaron el pedido. Esa es la vida de un emprendedor. Y mucha gente se queja porque pues, la incertidumbre genera angustia, pero solamente puede generarse riqueza en la incertidumbre, no hay otra manera. Si ustedes quieren generar riqueza, tienen que enfrentar el riesgo, no hay otra manera de generar riqueza. Pero muchísimas personas son incapaces de aguantar la incertidumbre, les genera mucha angustia. Y entonces prefieren ir a hincarse a las esquinas de arriba, a cambio de certeza. Y eso también es importante dentro de 2 semanas, porque un grupo grande de mexicanos pues está dispuesto a hincarse con tal de que sigan llegando los 3,000 pesos bimestrales, porque estar allá abajo y arriesgar pues no se les da. No son mayoría, pero existen. Esta transformación que logramos, controlar al poder, lo logramos gracias a que inventamos una cosa muy particular. Se nos ocurrió que todos los seres humanos son iguales, lo cual es absolutamente falso. Los seres humanos no son iguales. Hay altos, hay chaparros, hay gordos, hay flacos, hay guapos, hay feos, hay unos más burros que otros. En lo que todos somos iguales, y este es el gran invento del siglo XVI, es que somos iguales en dignidad. Todos los seres humanos valen lo mismo. No importa si son altos, chaparros, gordos, flacos, feos o burros, todos valen lo mismo. Pero de aquí se concluyen 3 cosas muy importantes. Si todos los seres humanos valen lo mismo, entonces todos tienen derecho a gobernar, por eso la democracia. Y todos tienen derecho a generar riqueza, por eso el mercado. Y todos tienen derecho al conocimiento, por eso la ciencia y la educación. Estas 3 cosas obligadamente van juntas. Si alguien les dice que no cree en alguna de las 3, no cree en ninguna de las 3. Es el caso de Donald Trump, que la ciencia no le gusta. Bueno, pues tampoco la democracia ni el mercado. Y ya sabemos que a López no le gusta ninguna de las 3. Pero además esto nos permite saber por qué China jamás va a ser la potencia hegemónica. En China los chinos no son iguales todos. Y si no son todos iguales, entonces no son capaces de generar conocimiento. Son buenísimos para copiar, pero no para generar conocimiento nuevo. Ahora que han estado llegando montones de autos chinos, ustedes lo pueden comprobar. Cada auto chino que vean es igualito a un auto gringo o japonés o europeo. Igualito. Es copia. Porque eso es lo que pueden hacer bien. Pero generar conocimiento no pueden. Y esta es una razón por la cual China no tiene mucho futuro. Ahorita voy a mostrar otras razones más. Cuando empezamos a generar riqueza y apareció este grupo del poder económico, las otras 2 esquinitas, los gobernantes y los clérigos, decidieron pues que había que acabar con ellos. Y entonces empezaron a inventar las utopías. Las utopías son cuentos que se venden todo el tiempo, pero sobre todo cuando la gente está nerviosa. Y son cuentos que tienen 4 características. Primero, tienen un final feliz.
Ay, regrésate. Primero tienen un final feliz que es inalcanzable. La revolución les hará justicia. Make America Great Again. El paraíso. Son cuentos, eso no existe. Lo importante es que ustedes lo crean, porque si lo creen, van a querer ser parte del pueblo elegido. Y para ser parte del pueblo elegido, lo único que hay que hacer es seguir al líder divino y a los clérigos que lo acompañan, que son los que van a construir el ritual, la liturgia, el libro sagrado. Eso es una utopía. Y el problema de la utopía es que parte de la idea de que no somos todos iguales. Si su presidente les está diciendo todos los días es que no somos iguales, ya créanle. No es que diga que él no es igual a los otros partidos, dice que no es igual a ustedes, es superior a ustedes. Él puede violar la ley impunemente, ustedes no. Eso es lo que dice. O como dijo Napoleón, no el militar, Napoleón el marranito de Rebelión en la Granja de George Orwell. Todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. ¿Quiénes son los más iguales? Depende del momento. En el siglo XVI los más iguales eran por la fe. Si creías en el Dios correcto, todo bien. Si no, ahí está la hoguera. En el siglo XVIII era quién es más cercano a la naturaleza, quién es más auténtico. No lo eres, mira, acabamos de inventar la guillotina, pásale por aquí. En el siglo XX tuvimos dos tipos de utopías, las de clase social, si eres proletario todo bien y si no ahí está el paredón, y la de la raza superior. No eres de la raza superior, mira aquí está la cámara de gas. Hoy, ¿cómo nos estamos agrupando en estas utopías? Alrededor de los agravios, alrededor de cuánto ha sufrido cada quien. La gente nos dice que ha sufrido muchísimo y que por lo tanto la sociedad les debe compensar ese sufrimiento. ¿Y por qué ha sufrido? Por mi color de piel, por mi género, por mi orientación sexual, porque mi país fue colonizado. Oye, güey, fue hace 500 años. Pues sí, pero a mí me sigue doliendo. Entonces, merezco compensación por la colonización. Bueno, todos los conflictos que están viendo hoy en el mundo, todos tienen su origen en esto. La invasión de Rusia a Ucrania, el ataque de Hamas a Israel, las masacres en México y en Estados Unidos, tienen su origen en esto. En que la gente cree que la sociedad les debe. Y les debe porque ellos se consideran superiores a lo que la sociedad puede hacer. Esto es esa ideología woke a la que me referí y la respuesta que se ha generado, que son personas que creen que hay que regresarse al siglo XVII. Y entonces estamos atorados ahí. Y esto es un problema. Entonces, en lugar de la gráfica que puse de Dalio, esto es lo que yo creo que ocurre. Cada vez que hay un cambio tecnológico en lo que tiene que ver con la comunicación, nos entra la locura. Y entonces la rayita cada vez que va para arriba, estamos persiguiendo utopías. Y entonces cada vez que vamos para arriba estamos matando gente. Cuando la rayita va para abajo es la parte aburrida. Ahí generamos riqueza, desarrollamos la democracia, cosas de esas. Pero luego otra vez a matar gente. Y esta gráfica que están viendo se puede probar con datos. Estos son los muertos en guerras en el mundo y en Europa desde el siglo XV. Y vean ustedes, ahí estábamos bien tranquilos hasta que nos dio por decidir ¿cuál es la mejor forma de acercarse a Dios? Pues la rápida, güey, llégale, vámonos. Con la razón nos serenamos un poco, con la naturaleza nos ponemos a cortar cabezas, con la ciencia otra vez tranquilitos, alrededor del Estado millones de muertos y con el individuo llegamos prácticamente a cero. ¿Para dónde vamos ahorita? Pues no se necesita un genio para eso, ¿no? Pintan su rayita para arriba. Eso es lo que está pasando hoy. En los últimos 500 años hemos vivido esos 3 ciclos completos, de la reforma a la ilustración, del romanticismo al positivismo, del totalitarismo al neoliberalismo, y en cada ciclo la primera parte es espantosa. Es cuando andamos matando gente, estamos bien nerviosos y tenemos miedo. ¿Y cómo nos defendemos? Pues inventando comunidades ficticias alrededor de las ideas que les acabo de platicar y eligiendo líderes que yo llamo macho alfa. Líderes agresivos, autoritarios, irresponsables. ¿Por qué los elegimos? Pues porque tenemos miedo. Si yo tengo miedo, lo que quiero es un monote aquí junto a mí que me defienda. Y lo que no aprendemos es que el monote no te va a defender, va a abusar de ti. Y lo seguimos eligiendo. ¿Quiénes eran los líderes en el siglo XVI? Lutero, Calvino, Zwingli, Ignacio, Julio II. Puro impresentable. Ya uno que otro hasta santo es, pero no les crean, eran malas gente.
Y en el siglo XVIII, Robespierre, Danton, Marat, Napoleón. Siglo XX, Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Mussolini. Siglo XXI, Andrés Manuel, Trump, Bukele, Orbán, Erdogan, Kaczynski, Modi, Putin, Xi, son un montón. Y nosotros los pusimos ahí. Y el resultado de eso no puede ser otro que pobreza, autoritarismo y violencia. Pero después vamos a entrar a la segunda parte del ciclo. Y la segunda parte del ciclo siempre es buena. Y ahí desarrollamos riqueza y democracia y derechos humanos y todo lo demás. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a esto ahorita? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es asegurarse de seguir vivos los próximos 15 años. En 15 años debe terminar este ciclo según mis cuentas, estamos a la mitad, empezamos en 2008, entonces yo espero que en 15 años termine y ya entremos en la segunda parte del ciclo. Si ustedes sobreviven esos 15 años, van a vivir una segunda época buena en su vida y van a ser la primera generación de seres humanos que vive dos épocas buenas. Eso no le ha ocurrido a nadie. La mayoría de los seres humanos nunca vivió ni una buena época. Ustedes ya vivieron una. Si aguantan 15 años van a vivir dos, van a ser la primera generación en lograrlo. Y si no aguantan los 15 años, no importa, ya vivieron una, tampoco sean ambiciosos, ¿no? Este año, a nivel global, eso es lo que estamos viendo, el enfrentamiento entre la ideología woke y los evangélicos, y esto es lo que ha debilitado a Estados Unidos. Y esta debilidad de Estados Unidos, que sin duda ocurre, es lo que están aprovechando los autoritarismos asiáticos. Unos para recuperar el imperio ruso del siglo XVIII, otros que están luchando para construir un califato en Medio Oriente y finalmente los chinos que quieren recuperar el imperio mongol. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Y esto se va a resolver a golpes. Todavía no sé exactamente cómo. Puede ser Tercera Guerra Mundial o Segunda Guerra Fría, no lo sé. Creo que si Donald Trump logra elegirse o reelegirse ahora en noviembre, la Tercera Guerra Mundial es más probable, pero saber no lo sé. Lo único claro es que estos 15 años que les digo que hay que sobrevivir, si es en serio eso de que hay que sobrevivir, no va a estar tan fácil. Si aprendimos los últimos 500 años que controlar al poderoso es lo que permite que una sociedad sea exitosa, el movimiento contrario, concentrar el poder, destruye a una sociedad. Cuando el poder se concentra, las cosas se descomponen. Y si el poder se concentra en una sola persona, el asunto es peor. Porque cuando una sola persona tiene todo el poder, en lo único en lo que puede pensar es en no perder el poder. No piensa en otra cosa. Nada de primero los pobres y no. El viejito está pensando nada más en yo no me voy. Y tiene razón, ¿no? Porque pues, el poder tiene sus privilegios. A mí no me regañen, yo no tomé la foto, la mandó él. Yo la tomé del periódico. Y viendo la foto dije, hombre, le ha ido muy bien. Cuando yo trabajé con él hace 27 años, no tenía ese jarrón. No tenía ese abrigo, hombre, no tenían que caerse muerto. Y mírenlo ahora, feliz. Y el problema no es él exactamente, sino que esto es un cambio de sistema. Cuando una persona tiene todo el poder, los demás en lo único en lo que van a pensar es en cómo lo reemplazan. Y para los viejitos que nos acompañan, que vivieron el siglo XX, pues este es el PRI del siglo XX, ¿se acuerdan? Una sola persona tenía todo el poder y los demás piloteaban alrededor a ver a qué hora les tocaba. Y eso es lo que impidió que México se convirtiera en un país desarrollado. Es decir, la única causa de que este país no se ha desarrollado es que teníamos un sistema político que no estaba hecho para eso, estaba hecho para otra cosa. Y el resultado, insisto, es que no logramos desarrollarnos. Y si eso pasó en el siglo XX y estamos repitiendo el mismo esfuerzo, bueno, pues las cosas van a estar igual. Esta es la economía mexicana desde 1980 hasta la fecha. La rayita negra que ven allá atrás es la tasa de crecimiento promedio anual de 1980 a 2018. Crecíamos 2.2% cada año, sin importar qué pasara, Una crisis interna como 82 o 95, crisis externas como el precio del crudo de 86, la recesión .com de 2001, la gran recesión de 2009, no importa qué pasara, regresábamos al 2.2, hasta que llegó este gobierno.
Y con este gobierno vean cómo se cae la raya roja y ya no se levanta. Nos estancamos. Este sexenio el crecimiento va a ser prácticamente cero, 0.5, una cosa así. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, pues porque apagamos el único motor económico que tiene México. Esta es la economía mexicana otra vez, pero la pongo junto a la economía estadounidense. Construí el índice de manera que los dos países sean del mismo tamaño en 1995 para ver qué pasa desde entonces, después del NAFTA. Y vean cómo nos movemos casi igual. En el sexenio de Fox crecimos 1% más que Estados Unidos, en el de Calderón ampliamos la ventaja a 3%, con Peña Nieto perdimos un poco, nos regresamos a cero y vean ahora, la diferencia se ha ido abriendo y ya estamos más de 6 puntos abajo de Estados Unidos, porque no estamos aprovechando el gran motor económico que eso significa. Pero si la economía no es un problema tan serio, porque como quiera ahí la vamos librando, el problema verdaderamente importante para México hoy es esto que ven en pantalla. Este es el déficit fiscal en México, la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, que están todos ahora con gastos excesivos. Esta gráfica empieza en 1990, los datos previos no son comparables, por eso no los pongo, pero todos los que vivieron los años 80 en México recuerdan que fueron años de crisis. Y las crisis tenían su origen en un déficit fiscal muy grande, como el que tienen al final de la figura, 2023-2024, el déficit del gobierno es ya muy grande. Esto que está viviendo México pudo haber ocurrido en el sexenio pasado. Peña Nieto vio que se le estaban yendo las cuentas y entonces decide resolver. Sube impuestos, baja gasto, es lo que ustedes llamaron gasolinazo, y eso permitió que pudiera entregar al país con buenas cuentas a su sucesor. Cuando López Obrador enfrenta el mismo dilema en 2021, dice que se hunda México, pero yo no me voy. Y en eso está, en que se hunda México y en que no se va. Este fenómeno me parece muy importante mostrarlo porque todos mis colegas insistían durante este sexenio que el gobierno podía tener muchos errores, pero era responsable fiscalmente. Eso nunca fue cierto. Los primeros 2 años de este gobierno se comieron todos los ahorros de los 25 años anteriores. Los segundos 2 años destruyeron todo el sistema de administración pública, quitando el presupuesto a las secretarías. Y en los últimos 2 años, cuando ya no había ni ahorros ni secretarías disponibles, pues se fueron sobre la deuda. Y entonces las cuentas que van a entregar son espantosas. Y eso le va a tocar a quien sigue. Y esta era una cosa que celebraban mis colegas. Y la otra que celebran es la de los salarios. Y dicen, no importa, el salario mínimo se ha multiplicado por 3. Pues sí, güey, pero ¿la gente vive mejor o no? La inflación durante este sexenio acumula 35%. El aumento salarial para las personas de ingresos más bajos efectivamente es más grande, casi 48%. Dices, pues mira, sí están mejor. Pues esa parte de los trabajadores sí. Los que siguen después de eso no lograron llegar ni a la inflación. Pero esa parte primera que sí tuvo un ingreso más alto que la inflación, cuando yo comparo el crecimiento de su salario, no con la inflación promedio, sino con el precio de los alimentos, las cosas ya no están bien. La inflación en alimentos es mucho mayor que lo que se ha incrementado el salario promedio de los más pobres. Lo cual significa que al día de hoy la gente está comiendo menos que en 2018. Entonces, cuando empieza uno a juntar, dice uno, puta, pues ¿qué hicieron bien estos güeyes, no? Todos los datos están feos. Y cuando veo lo demás, dices, bueno, pero además destruyeron la institucionalidad del país. Acabaron con los organismos autónomos, destruyeron la capacidad de las secretarías de Estado. Ustedes ya ni se saben los nombres de los secretarios o secretarias, porque como no pueden hacer nada, no tienen nada que hacer, pues solo cuando van a la mañanera se entera uno que hay un señor que es secretario de salud, lo tienen guardado en el congelador y lo sacan cuando tiene que hacer algo y lo vuelven a guardar. Ya vimos lo que está pasando con las finanzas públicas, el crecimiento en el control territorial del crimen organizado. Está fácil de ver, nada más cosa de salir del municipio y lo encuentran. Y esto es un problema mayor. La polarización que ha generado el presidente con su insistencia en no cumplir la ley. Y finalmente sus grandes obras, ¿no? Que no sirven para nada, ¿no? La única que opera es el aeropuerto Felipe Ángeles.
Pero es un aeropuerto tan chiquito que no puede reemplazar al de la Ciudad de México y está tan mal conectado que no lo puede compensar y complementar. Pues entonces no sirve para nada, ¿no? Es un gran aeropuerto internacional de Ecatepec, pero no sirve como aeropuerto de la capital, no puede servir. Dos Bocas sigue sin refinar, no va a refinar en los próximos 2 años todavía, no está terminada esa cosa. El Tren Maya ya acabaron la parte que podían hacer, la que va del rancho del presidente a Tulum. El regreso es el que no se puede hacer, es donde están destruyendo cenotes, zonas arqueológicas, selvas. Ese es un absurdo y no lo van a acabar nunca, ¿no? Entonces, pues dice uno, si todo esto está mal, ¿por qué es tan popular el presidente? Bueno, primero no es muy popular, ahorita les platico de eso, pero además la razón por la cual al presidente no se le ha caído todo es porque dedica 3 horas en la mañana a platicarles cuentos a ustedes. Y esos cuentos los reproducen los medios de comunicación porque pues este es un país de cobardes, ¿no? Y los señores dueños de los medios de comunicación le tienen miedo porque pues la publicidad o las concesiones nos va a hacer algo. Pues sí, güey, sí nos está haciendo algo, mira lo que está haciendo. Antes de platicarles más sobre esto, dejen dar unos datos de qué va a pasar en los próximos años en el mundo para que entonces puedan tener una idea mejor de qué es lo que hay que hacer en México. Empiezo por aquí. Esta es la población en el mundo desde el siglo XVI otra vez. Y ahí donde crece así, rapidísimo, exponencial, es donde nacieron ustedes. Y todo el mundo estaba espantado. Somos muchísimos, no va a alcanzar la comida, se va a acabar el mundo. No se acabó el mundo, no se acabó la comida, estamos todos bien. Pero los próximos 75 años esto va a cambiar. Seguirá creciendo la población 25 años más y a partir de 2050, ¡fum!, se va para abajo. ¿Qué va a pasar cuando caiga la población? No tenemos la más remota idea. Nadie sabe. Hay un montón de gente estudiando que si los proyectos de inversión van a ser más difíciles, que si las pensiones se va a hacer complicadísimo, que si las tasas de interés van a resolver o no, no sabemos. Pero de aquí se concluye algo importantísimo para ustedes. Ya les dije que sigan vivos 15 años para que les toque una segunda época buena en su vida. 10 años después hay que morirse, antes de que venga la caída esa de la población y se ponga espantoso. Entonces ya para que vayan haciendo su agenda. ¿Por qué se va a caer la población en el mundo? Pues porque ya se está cayendo. Solamente sigue creciendo la población en los países que están al sur del Sahara. El resto del mundo está perdiendo ya población, México incluido. Ya tenemos una tasa de fertilidad que está por debajo de la tasa de reemplazo del 2.1 hijos por mujer fértil. Estamos abajo en 1.7. Entonces vamos a empezar a perder población. Y si todos estamos perdiendo población, el caso más espectacular es China. Esto que ven en pantalla es mi cálculo de cómo va cambiando la población en edad de trabajar en China. En 2015, que es cuando inicia la figura, China tenía 1,000 millones de personas en edad de trabajar, más de 15, menos de 65 años, 1,000 millones de personas. Y empezaron a perder población, 1 o 2 millones por año, que en 1,000 millones, hombre, ni los encuentras, ¿no? Pero para 2028 la pérdida ya es de más de 10 millones cada año. Y para 2050 China habrá perdido el 30% de su población en edad de trabajar. Esto no ha pasado nunca en ningún país, no tenemos idea de cómo lo van a administrar. Pero si lo piensan en términos de la geopolítica, si China pierde el 30% de la población en edad de trabajar, significa que está perdiendo el 70% de la población en edad de movilización militar. Es decir, China no va a tener gente para movilizarse. Por lo tanto, China no va a poder ser potencia hegemónica. China dejó de crecer en octubre de 2021, cuando estalló la burbuja inmobiliaria en ese país. Lo mismo que le había pasado a Japón en 1989, y desde entonces Japón no ha vuelto a crecer. Bueno, ya le pasó a China. China está perdiendo población. Los chinos están enojados porque ellos creían que iban a ser tan ricos como los japoneses. Digo, no les ha ido nada mal, ¿no? En los años 70 eran el país más pobre del mundo. Hoy viven casi como si fueran mexicanos. Ese es un avance brutal. Pero ellos querían vivir como japoneses y ya no se pudo, ni se va a poder. Frente a ese reclamo popular, ¿qué hace el Partido Comunista Chino? Pues el Partido Comunista Chino decide concentrar todo el poder en una sola persona. Y si eso es una mala idea en México con Andrés Manuel, pues es una mala idea en China con Xi Jinping.
Entonces China va a cometer errores, va a hacer las cosas mal y se va a descomponer. Y eso es una mala noticia para los chinos, pero eso abre el espacio a los demás. Estas son las 17 economías más grandes del mundo. México es la rayita blanca. Somos más o menos la economía 15 en el mundo. Para 2030 lo que yo espero es Estados Unidos crezca un poco más, China un poco menos, los demás van a seguir dando lástimas ahí. Para 2040, sin embargo, México se convierte en la economía número 13 del mundo y en 2050 México va a ser la 10ª economía más grande del mundo. Por eso les digo, no se mueran. Se va a poner bien, en serio. ¿Por qué vamos a ser la 10ª economía? Porque la competencia sí se va a morir. ¿Quién es la competencia de México para ser la 10ª economía más grande del mundo? Rusia, Brasil, Francia y Reino Unido. No sirven para nada eso. Rusia ya no existe. Brasil es un país grandototote, el doble de población de México, pero es una población más vieja, envejece más rápido y tienen un problema de pensiones inmanejable. Lo mismo que Francia. ¿Se acuerdan? El año pasado a estas fechas Macron andaba buscando cómo resolver el problema de pensiones, no lo logró y ahorita pues ya no tiene mucho que hacer. Y en Reino Unido cambian primer ministro cada 15 días. No, hombre, México va a ser la 10ª economía más grande del mundo. ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Nada. Nada. Oye, ¿voy a hacer un tren? No, güey, nada. ¿Voy a hacer una refinería? Nada, no entiendes, nada. Lo único que hay que hacer es ir a ver al vecino y preguntar qué va a necesitar. ¿Quiere aguacates? Yo vendo. ¿Quiere fresas? Yo vendo. ¿Quiere berries? ¿Quiere espárragos? ¿Quiere brócolis? ¿Quiere computadoras? ¿Quiere móviles? ¿Quiere autos? Yo vendo todo. Estados Unidos es la única economía desarrollada que tendrá crecimiento demográfico los próximos 25 años. Lo único que México tiene que hacer es venderles a ellos. Y con eso alcanza. El problema es que se ponen creativos y quieren hacer cosas que no tienen sentido y echan a perder todo. ¿Qué hay que hacer para aprovechar esta oportunidad que tenemos enfrente? Pues muy fácil, man. Hay que tener una economía abierta al mundo con ganas de crecer. Si en lugar de eso tienes un país aislado y mediocre, pues así no se va a poder. Ahora, ¿cuál candidata es mejor para cada párrafo? Yo no voy a decir, ustedes dicen cuál es mejor. Yo lo que voy a decir es cuál va a ganar. Si queremos saber cuál va a ganar, necesitamos ver los números. Entonces vamos a ver los números. Primeros números, los votos de los mexicanos. Los últimos 3 años los mexicanos han votado así. Estas son las elecciones estatales 2021, 22, 23 y la suma de las 3. La barra morada es Morena y sus aliados. La barra rosa es la oposición. ¿Qué ocurrió en 2021, 22, 23 en elecciones estatales? Pues que quedaron empatados. Y en las elecciones federales de 2021, las intermedias, las de diputados, ¿qué pasó? Pues que la oposición ganó de calle. Nada más que aquí hubo un problema. Movimiento Ciudadano no quiso formar parte de una coalición amplia. Y entonces esa mayoría que ven ahí no pudo reflejarse en el Congreso. Si Movimiento Ciudadano hubiera participado con PAN, PRI y PRD, hubieran tenido mayoría amplia en el Congreso. No lo hicieron y entonces quien tuvo mayoría fue López. Y gracias a eso pudo hacer todas las locuras de los últimos 3 años. Que si el plan B, que si la reforma eléctrica, que lo de Guardia Nacional, que voy a poner a una persona que no sabe leer como ministro de la Corte, todo eso lo puede hacer porque estos inútiles no quisieron formar parte de una coalición. Digo, se entiende, ¿no? Es de Córdoba, ¿no, Dante? No sé por qué no me invitan a Córdoba a dar pláticas. Entonces ahí están los votos, ¿no? Pero dicen, no, mira, los votos no importan, lo que importa es que López es bien popular. Pues mira, es igual de popular que Zedillo, Fox o Calderón. Al único al que nadie quería era al Peña Nieto, ¿no? Pobrecito. Pero los demás todos están igual en el mismo lugar. No, mira, Andrés Manuel tiene 65 y Calderón andaba en 57. A ver, la verdad es que el 65 es una mentira. Esto es la compilación de encuestas que hace Oráculos, que es una página que junta las encuestas, le hace un masajeo y saca su promedio.
Uno puede entrar a los datos y revisarlos, y entonces yo entro a los datos y los reviso y me doy cuenta de una cosa bien curiosa. Miren, las encuestas de las empresas confiables, de los que llevan años haciendo encuestas y que yo conozco personalmente y son gente que hace su trabajo bien, como GEA-ISA, Buen Día, El Financiero, Parametría, la encuestadora de Reforma que salió en octubre, que era Lorena Becerra, incluso Mitofsky en su encuesta telefónica, todos están allá abajo. Traen a López en 53, 54% de aprobación. ¿Por qué entonces daba 65 el promedio? Porque hay un par de casas encuestadoras que medían lo mismo que ellos hasta 2020 y a partir de 2021 empiezan a medir otra cosa. Se llaman Encol y Demotecnia. Encol es la que encuesta para El País, Demotecnia encuesta para El Heraldo. Y vean lo que ocurre. En la última medición que ven aquí en la figura son 25 puntos adicionales de popularidad que le dan a López Obrador. ¿De dónde salieron esos 25 puntos? Yo digo que del presupuesto. O sea, no se me ocurre de dónde más, ¿no? Entonces tenemos un problema serio con las mediciones de las encuestas, que todo el mundo ha visto por todos lados, pero bueno, este es el origen. Entonces, con un amigo me pasó una información que es bastante útil para entender lo que está pasando con las encuestas presidenciales. Que se ve en esta gráfica. Perdonen que no se ven las letras y demás, él me pasó la información como fotografía y entonces no puedo ajustar tamaño de letras, pero les platico. El eje vertical dice si la gente quiere votar por Claudia Sheinbaum, eje horizontal por Xóchitl Gálvez. Y lo importante es vean cómo las casas encuestadoras se acomodan en grupitos. Las que están allá arriba, la bolita amarilla y la roja, corresponden a estas encuestadoras que le dan 30, 40, 60 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum. Yo creo que eso es imposible. ¿Por qué creo que es imposible? Porque en los últimos 3 años los votos de los mexicanos han sido prácticamente iguales para los dos grupos, incluso con ventaja para la oposición. ¿De dónde podría traer una ventaja de 30 puntos Claudia Sheinbaum? Dice uno, no, pues de su carisma. No, pues. O sea, no se puede, ¿no? Entonces, todas estas encuestadoras que están ahí no sirven para nada. Las encuestadoras de verdad, las que medían en la gráfica de abajito hace un momento, son estas que están ahí, las de color azul. Y estas encuestadoras hacen bien su chamba, pero tienen un problema, su metodología no es aplicable hoy. ¿Por qué? Porque desde 2008, como dijimos hace rato, la gente no quiere a los partidos. Y entonces las encuestas no están reflejando bien lo que la gente va a hacer. Y eso es en todo el mundo. Adicional a eso, en México hoy tenemos 2 problemas más. Uno es el de seguridad. La gente tiene miedo. Y entonces cuando llega el encuestador y toca la puerta, la gente no abre. Y entonces la tasa de rechazo a la encuesta hoy es del doble de lo que era hace 5 años. Y eso prácticamente hablando hace inválidas las mediciones. Por más esfuerzos que hacen los amigos por compensar, la verdad es que no se puede. Pero hay otro factor adicional, que son los siervos de la nación. Los siervos de la nación son un ejército de 23,000 personas que ustedes pagan a través de impuestos, porque ellos cobran en la Secretaría del Bienestar, y van a tocar a todas las casas para decirles que el dinero que reciben de su pensión se los regaló personalmente Andrés Manuel López Obrador. Y que amor con amor se paga, si quieren seguirlo recibiendo deben votar por la señora Sheinbaum porque si no lo van a perder. Y eso les dicen a todos, esto es un delito sin duda, pero así está y lo están haciendo. Y entonces cuando llega alguien y toca la puerta y dice, oiga, soy un encuestador, pues la persona que abre dice, este es un siervo de la nación, me viene a tantear y me quiere torcer. Entonces cuando le pregunto, ¿tú por quién vas a votar? Pues por Morena, güey, pues por quién más, ¿no? Amor con amor se paga, mándale, llégale. Entonces las respuestas son ficticias. Último grupo de encuestadoras que están allá abajo, la bolita verde. Estas encuestadoras lo que están haciendo es encuesta telefónica. En México la encuesta telefónica no se usaba porque hace 30 años la mitad de la población no tenía teléfono, entonces no podías encuestar.
Y esa es la razón por la cual todos mis amigos encuestadores se acostumbraron a encuestar en vivienda. Y no pueden salir de lo que aprendieron a hacer hace 30 años, porque así es uno, se acostumbra a hacer una cosa y no la quiere cambiar. Técnicamente hablando, es mucho mejor encuestar telefónicamente, porque ese sí es un muestreo aleatorio de verdad. Y entonces el resultado refleja mucho mejor lo que la gente piensa hacer. Si además de ser telefónica está hecha con robot, eso es mucho mejor porque la gente se da cuenta que no lo están extorsionando. Y entonces responde. Y entonces las mediciones de allá abajo lo que nos dicen es que la elección no trae 20 o 30 puntos de ventaja. Claudia no trae ni 8, ni 10, ni 12 puntos de ventaja. Lo que está ocurriendo, y hago el acercamiento para que lo vean, la bolita azul y la verde, lo que está ocurriendo es que ya están en empate técnico y de hecho está incluso Xóchitl arriba de Claudia en las últimas mediciones. La rayita roja marca el punto a partir de donde empieza a ganar Xóchitl. Entonces déjenme juntar la información que ya les puse, ¿no? ¿Cómo están en votos? Pues digamos que empatadas, ¿no? ¿Cómo están en dinero? Pues Claudia tiene el dinero de ustedes, ¿no? Digo, el de los impuestos, pues me refiero, ¿no? Xóchitl no sé cuánto trae, pero seguro es menos. Gobernadores, Claudia trae 23, la mitad no sirven para nada, pues son 23. Xóchitl trae 7, más los 2 de Movimiento Ciudadano, el de Jalisco que se iba con ella y el de Nuevo León, que yo pensé que ya estaría en la cárcel a estas alturas, pero todavía no. Es cosa de tiempo, ¿no? No se preocupen. ¿Quién es de oposición? Pues obviamente Xóchitl. ¿Por qué importa eso? Porque en todas las elecciones presidenciales en América Latina los últimos 6 años, quien ha ganado es la oposición. Ser de oposición da un plus en las elecciones en América Latina en este momento. Si a eso se sumara que la gente crea que Xóchitl Gálvez viene de fuera de la política, entonces esto le da un plus adicional. Y lo último que nos falta por evaluar aquí es el carisma. Pues ese, a Claudia no le tocó nada, la pobre, ¿no? La silla tiene más carisma. Y a Xóchitl le tocó de sobra, ¿no? Luego hay que andarla amarrando porque ya ayer la vieron, ¿no? Ayer la vieron. Si sumo en las palomitas, están empatadas. ¿Quién va a ganar? Va a ganar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es López Obrador un activo o un pasivo para Claudia Sheinbaum? Piénsenlo de esta forma. Es el único activo político que tiene Claudia Sheinbaum. Ella no tiene carrera propia, no tiene nada que demostrar, no ha hecho nunca nada especial. Todo depende de la popularidad de López Obrador. Él la puso ahí, si López Obrador es popular, ella cosecha, y si no, pues ya no cosecha. Sin embargo, López Obrador ha estado humillando a Claudia Sheinbaum constantemente. Cuando Claudia se da cuenta que está perdiendo la Ciudad de México, dice, pues voy a poner de candidato al galanazo que tengo en seguridad pública, Omar García Harfuch. Y como le acababan de dar el bastón de mando, y no había leído que abajo decía no incluye baterías, lo quiso usar. Y el resultado es que López se lo tumbó y puso a Clara Brugada y están perdiendo la Ciudad de México y la van a perder. López Obrador no solo la humilla de esa forma, sino que la manda a llamar a Palacio Nacional. Primera vez en la historia que un candidato en campaña visita a un presidente en funciones de manera pública. Una humillación. El 5 de febrero de este año, López dice, miren, aquí están las 20 cosas que va a hacer el próximo gobierno, las grandes reformas. Y cuando ocurre el primer debate, López Obrador regaña a Claudia Sheinbaum de que no lo defendió lo suficiente. Y entonces para el segundo debate la pobre tiene que ir a defender a López y es indefendible, entonces le va peor todavía. Entonces dice uno, este está loco, literalmente está enfermo. O sea, yo entiendo que un presidente quiera que su candidato gane y que incluso viola la ley para que gane su candidato, que está mal, pero se entiende. Pero que tú tengas un candidato al cual vas a estar humillando constantemente para que todos tengan claro que el único que manda eres tú, eso es una enfermedad. Y entonces está dañando a su candidata. Y López Obrador no tiene tantos votos como uno cree. Yo pensaba que el voto duro de López Obrador andaba entre 25 y 30%.
Gabriel González Molina, un experto en marketing político, escribió un libro hace un par de meses que se llama Switchers 2.0, en donde dice el voto duro de López Obrador es 21% y el tope de votación es 42%. Y si hay una elección entre dos personas y una tiene 42, por obligación la otra tiene 58 y ya perdió. Por eso necesitaban un tercer candidato, por eso querían a Samuel García. Porque Samuel García se podía llevar 20% de los votos y del 80 restantes, si tú tienes 42, la otra trae 38, ya ganaste. Pero Samuel García no pudo ser candidato porque si lo intentaba lo iban a meter a la cárcel, trae 60,000 millones de pesos perdidos. Entonces tuvo que regresar corriendo a ver si los encontraba en algún lado. Ponen al señor Álvarez Maínez y ese güey pues no va a sacar 20% de votos ni de milagro, ¿no? Entonces, esto se complementa claramente cuando uno lo ve por estados. Esos son los 9 estados en los que va a haber elección este próximo domingo 2 de junio. Yo creo que Morena va a ganar Chiapas y Tabasco, aunque ya tengo dudas de Tabasco, porque el porcentaje de personas que no está respondiendo es del 25%. Y la gente está muy enojada en Tabasco por el crecimiento de la violencia y porque lo que les había ido muy bien de actividad económica con Dos Bocas ya se vino abajo. Entonces queda pendiente, pero en principio ellos traen ventaja. Jalisco lo debe ganar Movimiento Ciudadano y todas las demás las va a ganar la coalición. En Ciudad de México traen 5 puntos de ventaja, en Guanajuato traen 10. En Morelos 4, Puebla, ahorita lo platico, Veracruz trae 4, ya hoy es 5 puntos de ventaja, Yucatán trae 8 puntos de ventaja la coalición. Morena tiene, decía yo, ventaja en Chiapas y Tabasco sin duda, Movimiento Ciudadano en Jalisco. Estos datos que están viendo son los promedios de la semana pasada, esta gráfica la preparé el domingo. El día de hoy en Puebla ya se invirtió la votación. Y por primera vez el candidato de la coalición, Eduardo, está por encima del candidato de Morena, 2 días después del debate, en el cual le fue muy mal al güey de Morena. Entonces, si pasa esto que están viendo ahí, es imposible que ganen la elección presidencial. Si pierdes Ciudad de México, significa que estás perdiendo Estado de México por el efecto que tiene la capital sobre el Estado. Además de que sabemos que en Ecatepec está ganando el PRI y Ecatepec vale 1 millón de votos solito. Tercer estado en padrón electoral es Veracruz, lo están perdiendo. Luego sigue Jalisco y Nuevo León, los van a perder. Y después de eso vienen Puebla y Guanajuato, los 7 estados más grandes del país en población, los está ganando la coalición. Esos 7 estados son el 60% de los votos. Si pierden en el espacio del 60%, el 40% no les alcanza. Entonces ya se espantaron. Ya salió Claudia ayer otra vez a decir, no, es que sí va a haber fraude. Pues ¿qué no traías 30 puntos de ventaja? ¿No ibas a ganar caminando? Ya nomás era un trámite. Ya se espantaron y el origen de su espanto lo van a ver en esta grafiquita. Miren. Usando los datos de Massive Caller, la empresa que hace la encuesta telefónica diaria con robot, y haciendo la proyección hacia la elección, esto es lo que me parece que va a ocurrir. Esta es Claudia Sheinbaum, perdón, déjenme regreso. Esta es Claudia Sheinbaum, esta es Xóchitl Gálvez. Este es el comportamiento de los votos, la preferencia de los últimos 2 meses. Vean cómo pierde Claudia Sheinbaum votación. Xóchitl gana mucho más de lo que pierde Claudia, porque no solo gana eso, sino que también gana los votos de los indecisos. El señor Álvarez Maínez le fue muy bien en el primer debate, nadie lo conocía. Entonces pasó de 3 a 6% de los votos, 7%. En el segundo debate ya casi no se movió, entonces yo pienso que ya no va a tener mayor crecimiento. De manera que las bolitas que ven al final de la gráfica, la rosita es Xóchitl, la azulita o morada es Claudia Sheinbaum. Y entonces yo sostengo mi estimación de que Xóchitl Gálvez va a ganar por 5 puntos el 2 de junio. Para que eso ocurra, se necesita que la gente vaya a votar. Por si no van a votar, pues no gana Xóchitl nunca, ¿no?
Es estar clarísimo. Si la votación no es lo de siempre, 62, 63%, sino que nos vamos a una votación tipo la que hubo en el Estado de México de 50%, bueno, pues el resultado es totalmente diferente. Entonces, se necesita que la gente vaya a votar. Pero si la gente va a votar, creo que va a ocurrir esto. Y entonces el asunto estará resuelto. ¿Qué va a pasar cuando salgan los resultados? Pues que al señor de Palacio Nacional le va a dar un coraje monumental. Pero 5 puntos no los van a poder revertir. Si la diferencia efectivamente es de 5 puntos, esto no lo pueden revertir en el Tribunal Electoral. Y una vez que el Tribunal Electoral califica la elección y dice ganó Xóchitl Gálvez, en ese mismo instante las Fuerzas Armadas se ponen a sus órdenes. Y se acabó la discusión de si el ejército esto o el ejército aquello. Entonces, todo muy tranquilo. Ya vine a hacerlo sufrir con estas amenazas de la Tercera Guerra Mundial, los 15 años que hay que sobrevivir y demás. ¿Qué hace uno cuando los escenarios son tan complicados como los que acabo de presentar? Pues frente a estas cosas lo que se necesita, esto nunca funciona bien, frente a estas cosas lo que hay que hacer es tener una respuesta filosófica. Entonces para eso traigo 3 escuelas filosóficas para que escojan la que ustedes prefieran. La primera es el Buda, que dice, esto también va a pasar, todo se acaba, lo bueno y lo malo. Si el Buda no les gusta por la pronunciación hindi, pueden usar la versión mexicana, Calimán, serenidad y paciencia. La segunda escuela filosófica son los estoicos, que dicen hay que entender y aceptar lo que ocurre en el mundo y hay que concentrarnos en lo nuestro, en lo cercano, en la familia, en el equipo, en los clientes. O sea, no estén pensando si Xi Jinping va a invadir Taiwán o no, no les va a venir a preguntar. ¿Para qué desperdician una neurona de las pocas que hay en eso? No hagan eso. Concéntrense en su familia. Si tampoco les gustan los estoicos, traigo a mi escuela preferida, que son los epicúreos. Y Epicuro diría, lo que hay que hacer es abrazar la incertidumbre. Ustedes sufren con la incertidumbre porque piensan que sus planes no se van a cumplir. Eso es muy fácil de resolver. No tengan planes. Lo que los hace sufrir son los planes, no la incertidumbre. Si el entorno es turbulento, lo peor que yo puedo hacer es ponerme rígido, el entorno me va a destruir. Si el entorno es turbulento, lo que yo tengo que hacer es ponerme flojito y empezar a agarrar ritmo. Y que sea el entorno el que me va guiando hacia cuál es la mejor decisión que debo tomar. Porque uno no puede elegir el momento que vive. Uno elige la actitud que toma frente a ese momento. Y para eso creo que cualquiera de esas 3 escuelas les puede ser suficientemente útil para que sobrevivan 15 años y me acompañen en esa segunda época buena que tendremos en este futuro próximo. Muchísimas gracias a todos. Oye, tu agua está de aquel lado. Llévate este micro para que esté escribita. Gracias, Macario. Bueno, nos hicieron llegar algunas preguntas y dice así. Estimado Macario, como siempre, excelente conferencia. ¿Cómo convencer a los indecisos para votar por Xóchitl, Fuerza y Corazón por México? Bueno, primero, los indecisos creo que no son indecisos, creo que están fingiendo ser indecisos. Lo que ha ocurrido en los últimos meses es que de esos indecisos, más o menos 2/3 partes en realidad resultan ser votantes de Xóchitl, pero no lo están diciendo. Entonces yo de ese lado no me preocuparía. Ahora, si lo que les preocupa es cómo movilizar a los que nunca van a votar, mi recomendación es no pierdan su tiempo, no van a ir a votar. Hay gente que no vota porque así es, o sea, ¿qué puede uno hacer? Hay de todo en este mundo, entonces no desperdicien su tiempo con ellos. Creo que los indecisos van en esa dirección, a favor de Xóchitl, y lo que yo sí creo que deberían tratar de hacer es ayudar a movilizar a la gente el 2 de junio, ¿no? Recordarle a todo mundo, acuérdate que hoy se vota, vamos a votar, te invito a un café después, lo que sea, que la gente vaya a votar. Eso es lo que va más importante. Ok, una segunda pregunta. ¿Cuál sería tu mejor consejo
para alguien que va a votar por primera vez, 18 años? La primera vez siempre es especial. También para votar. Claro. Hagan lo que quieran, ¿no? Sí, no se angustien demasiado. Yo sigo pensando que la edad adecuada para tomar decisiones es después de los 25. A lo mejor ustedes no lo saben, pero el cerebro termina de construirse a los 25 años. Y la última parte del cerebro en consolidarse son los lóbulos prefrontales, que es exactamente en donde construimos los juicios y administramos nuestras decisiones. Entonces, antes de los 25 uno toma decisiones muy extrañas, pero no se preocupen, es natural, o sea, no pasa nada. Vayan a votar porque vale la pena ir a votar si son jóvenes de 18, 19 años. Luego van a pasar 10 años en los que no van a ir a votar, porque así son los que van de 20 a 30, no votan. ¿Por qué no votan? Porque a los 20 años anda uno pensando en otras cosas, ¿no? ¿Con quién y a qué hora? Y, ¿no? Esas cosas. Y a partir de los 30, cuando ya tiene uno que ganar la vida, cuando empieza uno a enfrentar problemas, cuando empiezan a llegar los hijos, entonces dice uno, ay güey, si hay que ir a votar. Entonces, de los 30 en adelante ocurren los votos. Eso no es solo México, es en todo el mundo. Entonces, también cuando me preguntan cómo movilizar a los jóvenes, yo les digo, no pierdan el tiempo, ahí no hay mucho que hacer. ¿Quieren movilizar un grupo social que dé un gran rendimiento por el esfuerzo que hace? Movilicen a las mujeres. Las mujeres son las que mejor responden a este tipo de fenómenos sociales. Son las que están preocupadas por el ingreso, por la salud, por la seguridad. Todos hagan ese esfuerzo y con eso estamos del otro lado. Ok. Una vez pasado el 2 de junio, gane quien gane, ¿qué panorama observas para nuestro país? Bastante feo. Está bastante complicado. Vieron los numeritos, a lo mejor no todos quedaron totalmente claros, los aclaro ahorita. Vamos a tener unas finanzas públicas muy dañadas. El tamaño del déficit que tiene el gobierno mexicano está fuera de lo razonable. Tradicionalmente en economía, para decir cuál es el límite de lo razonable, la cifra que se usa es 3. No crean que por mucha ciencia, pero esa es la que se usa. Entonces, el déficit fiscal debe ser de 3% del PIB. Este año en México va a ser de 6%, es el doble de lo razonable. Y para el año siguiente no hay manera de reducir el déficit. Este año ese déficit de 6% del PIB equivale a 2 billones de pesos. Las pensiones que se pagan desde el gobierno este año son 2 billones de pesos. Nos estamos endeudando para pagar pensiones. Para resolver eso el próximo año habría que matar a todos los viejitos. Y como yo estoy iniciando mi trámite de jubilación el día de hoy, me opongo a esa medida. ¿A qué le atribuyes la estabilidad y bajo precio del dólar durante este sexenio? El peso mexicano es la moneda más líquida que existe entre las monedas que son intercambiables a nivel global. Por líquida significa hay un montón de pesos disponibles para comprar y vender, que cuando ustedes los tienen en sus manos les dan un rendimiento de 5.5% por encima de la inflación, por encima de lo que paga Estados Unidos. Entonces, si ustedes son manejadores de divisas en Tokio y están pensando que dentro de 3 horas va a haber un movimiento en el euro y ustedes van a querer aprovecharlo, lo que hacen es moverse a pesos en lo que ocurre ese movimiento y entonces se pasan a euros. Cuando ya ocurrió lo que ustedes querían, se regresan a pesos y todo el tiempo están guardando en pesos los movimientos que van a hacer. Esto lo que significa es que el valor del peso mexicano no se define en México, se define en los mercados internacionales de divisas. El día de hoy, por ejemplo, sirve muy bien. Cada vez que sube la bolsa en Estados Unidos,
el peso se fortalece. No debería tener relación, son cosas muy distintas. Ah, no, sí la tiene, porque el peso no se compra ni se vende pensando en exportaciones o importaciones de México. Se compra y se vende como un activo de reserva para los inversionistas para defenderse de otros movimientos. Entonces, el peso mexicano no lo definimos nosotros, no tiene nada que ver con lo que hace el gobierno, tiene un poco que ver con el Banco de México por la tasa de interés, pero esencialmente se define en el resto del mundo. Si por alguna razón los inversionistas en el resto del mundo se ponen nerviosos con México, así como ahorita está 16.80, se puede mover a 18.50 de un día para otro. Pero eso depende de lo que ven los inversionistas y ellos no están muy atentos a lo nuestro de todos los días, ¿no? Ok, Macario. Para ti, ¿cómo va a quedar el Congreso en las elecciones? Yo creo que quien gane la presidencia va a ganar el Congreso, porque el voto diferenciado en México no es muy grande. Y más ahora, ¿no? Van a tener ustedes 5 boletas para votar aquí en Veracruz. En la mayor parte de los estados vamos a tener 6. Yo voto en Ciudad de México. Y entonces son muchas boletas para estar pensando. ¿Qué es lo que va uno a hacer? Va uno a agarrar en cada boleta un cuadrito y lo va uno a marcar. Y en la siguiente boleta, mismo cuadrito y lo marcas. Y así marcas todos y ya se acabó. Entonces, quien gane presidencia, gana Congreso. Por la cláusula de gobernabilidad que sigue existiendo en la Constitución, quien gane el Congreso tiene 8 puntos adicionales. Ahí en esos 8 puntos van a pasarse a torcer a Movimiento Ciudadano y yo seré feliz. Pero esto lo que significa es, creo yo, quien gane la presidencia va a tener 55% de los diputados y de los senadores, más o menos. Con eso no les alcanza para modificar la Constitución, pero sí para modificar leyes. Entonces, así espero que quede el Congreso. ¿Esperas? Hay muchas preguntas que se repiten, voy a tratar de generalizarlas para hacerlo más rápido. ¿La actitud del INE está siendo neutral realmente? El INE está dividido en 2 grupos a su interior. Hay 6 consejeros que son de tiempo, que saben hacer las cosas, que son gente decente, y hay 5 que están a favor de López Obrador. De entre esos 5 está la presidenta del INE, que es una persona poco capaz y además muy favorable a López Obrador. Entonces está dificultando mucho la operación del Instituto Nacional Electoral. El instituto no altera la votación, por eso no se preocupen. La votación la cuentan ustedes en las casillas. Y de cada casilla vamos a tener la sábana, que es el resultado final. Ustedes le van a tomar foto, porque le toman foto a todo, entonces van a tomar su foto de su sábana y vamos a poder confrontar eso entre todos. Yo no tengo preocupación ahí, creo que vamos a contar bien los votos. El problema es que el INE obstaculiza muchas cosas y lo más importante que está haciendo ahorita el INE y que está haciendo mal es no castigar la intervención continua del presidente a favor de su candidata, porque es un delito. Y lo de los siervos de la nación que ya comenté, ese es un delito y no lo quieren castigar. Bueno, eso sí está haciendo mal el INE, pero el día de la votación ellos no tienen efecto, Ustedes son los que determinan el resultado de cada casilla y luego se suman y no va a haber problema ahí, no se angustien. Gane quien gane, Macario, ¿qué panorama ves con el tema del agua en los siguientes años? De hecho, el problema del agua se va a resolver dentro de 2 meses. Lo que están viendo ahorita es una cosa que se llama el fenómeno del Niño. Cuando ocurre el fenómeno del Niño, no solamente hay un incremento en temperatura en todo el mundo, sino que se cambian los patrones de lluvia. Y entonces lo que llovía en México se mueve hacia California y llueve en California. Cuando ocurre la Niña, el movimiento es el opuesto. California se vuelve desértica y llueve más en México, en particular en el sureste. Normalmente lo que uno tiene son periodos del Niño, periodos de transición y periodos de la Niña. Hoy lo que está ocurriendo es que la transición va a ser rapidísima, según dicen los que saben. No crean que yo sé todo esto, yo lo leo pues.
Ese fenómeno de transición va a tardar menos de un mes y para julio vamos a estar francamente en la niña. Entonces ya hoy los pronósticos, lo estaba yo platicando ahí en Twitter con un experto de esto, los pronósticos que tenemos para lluvia a partir de agosto en Tabasco, porque Tabasco se va a inundar, están por encima del 70% de probabilidad de que llueva en el 30% superior del registro histórico. Entonces se va a inundar Tabasco seguro. Entonces todos los que se están quejando ahorita porque no hay agua y hace mucho calor, dentro de 2 meses van a estar quejando que se están inundando y que hace frío. Entonces eso no lo resuelven los presidentes, hay que aguantar vara, pues. Okay. Pero sí pueden poner aire acondicionado los presidentes municipales, eso sí se puede hacer. Allá está. La Constitución que están anunciando, ¿es posible que entre en vigor? ¿Qué tan real es? ¿Y qué hay de la ley de la plusvalía? Sí, no, esta es una cosa que han estado moviendo mucho en redes sociales y que espanta mucho, ¿no? La idea de que de pronto tú no tendrías propiedad, sino que el gobierno es dueño de tu casa y te la puede quitar y demás. Esto ha ocurrido en otros países y pues tiene una razón en preocuparse. En este momento eso no es una propuesta de Morena, esto fue una propuesta de un grupo radical que puso por ahí. No estoy seguro que en Morena todo el mundo estaría de acuerdo con esa cosa, sobre todo porque tienen muchas propiedades como Nale, ¿no? Se las quitarían todas, entonces pues no han de quererlo. Pero lo que sí es importante que les quede claro es lo siguiente: si en este momento alguien quisiera cambiar la Constitución o las leyes para hacer esto, la Suprema Corte de Justicia lo haría nulo. Pero eso es porque en la Suprema Corte de Justicia tenemos 8 ministros que trabajan y 3 ministros que trabajan para López. Desafortunadamente estos 3 son mujeres las 3 y ellas trabajan para López. Mientras tengas 8 ministros a tu favor, cualquier ley puede ser declarada inconstitucional. Pero si nada más son 7, ya no se puede. En noviembre de este año, el 30 de noviembre, termina su periodo el ministro Luis María Aguilar. Va a ser reemplazado. Si lo reemplazan por un espécimen como Lenia Batres, entonces tendríamos 7 contra 4. Y a partir de ese momento las leyes no pueden ser declaradas inconstitucionales, lo cual significa que cada uno de ustedes tiene que ampararse personalmente contra la ley. Puesto que además en la modificación a la ley de amparo que hicieron hace 3 semanas, se prohíbe que los efectos del amparo personal contra una ley sean de carácter general, se confirma que cada uno tendría que ampararse. Esto está de locos, es imposible, no se puede ni procesar. Entonces, esas son las amenazas, ¿no? Que de pronto pudieran empezar a meter más ministros del tipo de Lenia Batres y entonces estaríamos en problemas. Entonces, prefiero que gane Xóchitl Gálvez y que haga lo que ella propuso, que es pedirle a las barras de abogados, a las escuelas de derecho, al Consejo de la Judicatura, que hagan una lista de candidatos y que de ahí elija el Senado, y que no sea el presidente el que pone a los ministros. Eso es lo que propuso Xóchitl, que es muy razonable. Claudia sería el segundo piso de lo que ya conocemos, ¿no? ¿Qué postura está tomando el crimen organizado en esta elección y qué podemos hacer contra eso? Bueno, el crimen organizado en México es local, no tienen visión nacional, no son como fue Escobar en Colombia, que sí tenía una idea de qué había que hacer con el país entero y enfrentó al gobierno federal. Acá no, acá el crimen organizado es local, entonces su preocupación es quién es el presidente municipal. Y entonces ya actuaron, ya mataron a candidatos que no les gustaban, amenazaron a otros y fueron seleccionando en las áreas donde tienen control quién va a ser el presidente municipal. Tienen algo de influencia en la elección estatal, pero a nivel federal no tienen un impacto tan grande, todavía no. Si ustedes recuerdan 2021, el crimen organizado le ayudó a Morena a ganar todos los estados del Pacífico, desde las 2 bajas, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Colima.
pero perdieron la elección federal. Entonces su efecto no es tan grande como parece. Y segundo, hay varios grupos del crimen organizado en México. Los que son amigos de López son los de Sinaloa. Y eso significa que los enemigos de Sinaloa, que es Jalisco, pues no es amigo de López. Y además tenemos otros grupos diferentes. Entonces creo que se va a neutralizar el efecto del crimen organizado. En algunas partes de México va a ser difícil votar, pero en la mayoría no, aquí no va a haber dificultad. Entonces, no se preocupen en exceso de eso. Ya, ¿no? La última. Parece examen esto. Si tus predicciones son certeras, ¿qué será de Morena en los próximos años? Esa es buena pregunta. No he pensado bien, pero creo que va a haber una implosión en Morena. La única razón de ser de Morena era López Obrador y el reparto del poder. Si no gana López Obrador, pues ya no tiene poder para repartir, pero tampoco existe López Obrador. Deja de ser un elemento fundamental. Entonces creo que empezaría el reacomodo. Y creo que eso es lo que hay que aprovechar después de la elección y después del berrinche y todo lo que va a ocurrir, para tratar de encontrar una nueva forma de hacer política en México. Porque la verdad, cuando uno voltea a ver al PRI de Alito, o al PAN de Marco, o busca uno al PRD por todos lados, dice uno, está bien difícil con estos, ¿no? O sea, está bien difícil. Entonces hay que encontrar una cosa distinta. Si llega a ganar Xóchitl, como yo espero que ocurra, el triunfo va a ser de Xóchitl. Los diputados y senadores los habrán puesto el PRI y el PAN y con ellos habrá que negociar, pero va a tener una fuerza particular Xóchitl que puede ayudar mucho en este proceso de rehacer la política en México. Y ahí pues habrá que ir buscando con Morena qué cosas se pueden hacer para que se incorporen algunos. Hay mucha gente en Morena que debería estar en la cárcel, pero hay otra que a lo mejor puede convertirse poco a poco en una fuerza política razonable. Va a ser un proceso largo, pero yo sí creo que Morena va a ser implosión, se va a venir abajo. Ok, Macario. Pues con eso terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias.